Justo después de jugar, decidí divorciarme de Cedric. Durante la partida, cuando soltó que le gustaba escuchar el sonido del bebé en la barriga embarazada, todo el lugar quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en mí. No había sorpresa en esos ojos. Solo lástima y pánico por el secreto que se revelaría. Me di cuenta de que todos sabían que Cedric tenía un hijo con otra mujer. Y todos lo ayudaron a ocultármelo. Simplemente porque sabían que yo era la persona más importante para Cedric. Si me enterara de esto, definitivamente lo dejaría. Y se volvería loco. Así que, para volverlo loco, hice 3 cosas. Primero, fundí con sus propias manos el anillo de bodas que me había diseñado. Segundo, guardé el vídeo donde Vivian me provocaba en una memoria USB. Tercero, solicité unirme a un equipo de investigación altamente confidencial. El día de nuestro 7º aniversario de bodas, me uní al equipo. Ese día, lo dejaría como si hubiera desaparecido del mundo. Y solo recibiría un paquete enviado por mí. Dentro había una memoria USB. Un acuerdo de divorcio. Y el historial médico de mi aborto. Me tragué el vino tinto amargo e intenté aparentar calma. Mi voz era casi inaudible. Pero aún así pregunté, ¿de cuántos meses está embarazada? Como si despertara de un sueño. Cedric aplastó la copa de vino que tenía en la mano. Los fragmentos se le clavaron instantáneamente en la palma. Y la sangre brotó a borbotones. Pero no le importó. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Su voz, temblorosa y clara. No es lo que piensas. El niño fue solo un accidente. Al escuchar esto, mi corazón se rompió en pedazos. Reprimiendo el dolor de garganta, dije con incredulidad. Palabra por palabra, así que tú. ¿En serio? ¿Dejaste embarazada a otra mujer? Cedric guardó silencio y no me respondió. Cerré los ojos. 2 lágrimas me rodaron por las comisuras. Pensé que había abrazado a otra mujer así. Lo aparté con asco y me di la vuelta para huir. Cedric me persiguió hasta la puerta. Sonó su teléfono. Cuando vio el identificador de llamadas, contestó de inmediato. Escuché una voz femenina suave y delicada al otro lado del teléfono. Presidente Cedric, tu pequeño bebé ha estado pateando a tu bebé grande. Me está volviendo loco un shock, un dolor que me atravesó el corazón. Y apresuré el paso para escapar. La persona que iba detrás no me alcanzó. Sonreí con amargura. Sin saber si sentirme aliviada o decepcionada. Saqué mi teléfono e hice una llamada internacional. Profesor. Acepté unirme al equipo de investigación de AM. La persona al otro lado del teléfono pareció sorprendida. ¿En serio? Genial. Nuestro equipo necesita mucho tu apoyo. Sin embargo, este equipo de investigación es estrictamente confidencial. Después de unirse, tu familia podrá contactarte. Tu esposo te quiere tanto que llamaría a la policía si desapareciera aunque fuera un segundo. ¿Está de acuerdo con que te unas? Se me nublaron los ojos. Y dije con voz ronca, me voy a divorciar de él. La persona al teléfono guardó silencio un momento y no hizo más preguntas. Dijeron, está bien. Te ayudaré con los trámites. Únete al equipo en 3 días. En cuanto terminó la llamada. En la pantalla gigante del centro comercial detrás de mí. Comenzó a reproducirse una entrevista exclusiva con Cedric. La presentadora, muy atenta a sus pequeños gestos, preguntó con una sonrisa. Presidente Cedric. Me di cuenta de que ha estado tocando su anillo. Pero... parece un simple anillo de plata. ¿Tiene algo de especial? Cedric sonrió con dulzura y levantó la mano para que ella lo viera. Este es mi anillo de bodas. Ah. Perdón. Pensé que con tu riqueza actual, tu anillo de bodas sería sin duda un diamante de 1 quilate. Cedric dijo, hice mi anillo de bodas yo mismo hace 7 años. Lo fui puliendo poco a poco. Incluso grabé el nombre de mi esposa y el mío en el anillo interior. Vaya. En realidad hay 2 cadenas de letras, FWJI. Cedric dijo.
SCT. Mi esposa se llama Claire. Wow. Envidio mucho a tu esposa. Supongo que debió salvar la galaxia en su última vida para poder casarse con el presidente Cedric. Cedric sonrió con ternura y simplemente dijo, en realidad. Soy quien salvó la galaxia en mi última vida para poder casarme con ella. Este año es el 7º aniversario de nuestro matrimonio. Hace 7 años. Cuando no tenía nada, ella me apoyó firmemente. Incluso perdió a nuestro primer hijo intentando salvarme. Claire es la única persona a la que amo en mi vida. En 3 días. En nuestro 7º aniversario de bodas. Celebraré una boda del siglo para ella. Para que todos puedan presenciar mi amor por ella. Entre los transeúntes. Casi todos le tenían envidia y lo alababan por ser un maníaco consentidor. Sí. Todos creían que Cedric me amaba como si fuera su vida. Incluso yo lo pensaba antes de hoy. Mirando el anillo de bodas que gané hace 7 años. Y que Cedric nunca me dejó quitar. Entré en una joyería. Por favor, ayúdenme a fundir este anillo. Gracias. La cajera miró el anillo con sorpresa y luego me miró con incredulidad. Dudó un momento y preguntó, ¿eres tú? ¿Claire? Otra cajera la fulminó con la mirada y dijo, vamos. Es solo que este anillo de plata también tiene grabados FWJ y SCT. El presidente Cedric quiere mucho a la señora Cedric. ¿Cómo podría la señora Cedric querer derretir el anillo? Escuchando su conversación. Sonreí con autodesprecio. Después de pagar, me fui en silencio. Caminé sin rumbo y de repente vi el coche de Cedric junto a la carretera. Estaba aparcado allí tranquilamente como esperando algo. De pie bajo el viento frío mirando el coche sentí una mezcla de emociones en el corazón. Mis pasos se ralentizaron involuntariamente. Y una emoción compleja me invadió el corazón. Me odiaba por seguir teniendo expectativas. ¿Qué esperaba? ¿Esperaba que estuviera aquí esperando? No sabía si enfrentarlo o seguir huyendo. Respiré hondo y caminé lentamente hacia el coche. Cada paso me golpeaba el corazón. De repente me dirigía hacia Selmaye. Salió del coche y abrió rápidamente la puerta del copiloto. Una joven se acarició el vientre y él la ayudó a bajar con cuidado. La joven le dio una coca Fisky en la cara y levantó la mano izquierda para admirarla. Lo vi en el dedo anular de su mano izquierda. Llevaba un anillo de plata. Presidente Cedric. El anillo que hiciste con tus propias manos es realmente hermoso. Si el bebé sabe cuánto ama su padre a su madre, también estará deseando venir a este mundo. Cedric la adoraba y se quitó el abrigo para cubrirla. Se inclinó y acarició suavemente la barriga abultada de la niña. Papá también espera que el bebé venga pronto conmigo. Mirando esta escena, sonreí. Pero mientras sonreía, las lágrimas me corrían por la cara. Llevábamos 7 años enamorados. Y Cedric se mantenía a 3 metros de distancia de las demás mujeres. Por un tiempo otros pensaron que tenía xenofobia. A él no le importó y simplemente dijo que ese era el sentido de la propiedad que un hombre casado debía tener hacia el sexo opuesto. Más tarde incluso compró un libro titulado Estándares de la virtud masculina. Y lo estudiaba a diario. Me reí de él por su ingenuidad. Y él solo dijo que quería darme plena seguridad. Dijo que solo me daba su amor. Pero ahora. Le entregó una parte de su amor a la mujer que estaba embarazada de él. Observé en silencio hasta que Cedric sintió mi mirada ardiente. Y nuestras miradas se cruzaron. Se enderezó al instante. Y la niña en sus brazos de repente parecía una papa caliente. Cedric soltó la mano que rodeaba la cintura de la mujer y corrió hacia mí. Nervioso me sujetó la cara entre las manos y luego me tomó la mano. Su rostro reflejaba angustia. Claire. ¿Por qué tienes tanto frío? ¿Por qué lloras? No me asustes. La preocupación en sus ojos era completamente genuina. Y por un instante sentí que se me ablandaba el corazón. Pero la chica con la enorme barriga de embarazada, detrás de él me recordó que su preocupación era solo una broma. La niña no tenía miedo en absoluto.
Se sostenía el vientre embarazado con una mano y lo acariciaba suavemente con la otra. Levantó la cabeza con orgullo y me miró fijamente. Me solté de la mano de Cedric. Retrocedí un paso. Y le pregunté débilmente como si hubiera agotado mis últimas fuerzas. ¿Quién es ella? ¿Es el niño que lleva en el vientre? Es tuyo. En este momento. Apuesto los 7 años que pasamos juntos y todo mi coraje en este momento. Fue un momento de desesperación. Mientras lo negara. Mientras dijera que el niño no era suyo. Estaba dispuesta a creerle y olvidar todo el dolor y la traición. Sin embargo, el sollozo bajo y claro de la chica no muy lejos era como una burla del destino. Destrozando mi última ilusión. Un destello de culpa brilló en los ojos de Cedric. Cerró los ojos con dolor. Cuando los abrió de nuevo, frunció los labios y pronunció esas palabras destructivas. Es mío. Perdí la fuerza y caí pesadamente al suelo. Debido a la caída, me raspé la palma de la mano. Cedric se arrodilló apresuradamente frente a mí. Sus ojos llenos de angustia y ansiedad. Claire. Puedes pegarme o regañarme. Pero no te hagas daño así. Su voz era casi suplicante. Me tomó las manos y me limpió la herida. De repente. Se quedó paralizado y dijo con voz perdida, Claire, ¿dónde está tu anillo de bodas? Retiré la mano. Sonreí con sarcasmo. Y le hice un gesto con la mirada. Está en su mano. Un solo timbre así es suficiente. Al oír esto, sus ojos se pusieron nerviosos. Abrió la boca varias veces, pero no pudo decir nada. De repente, Tadánala levantó la mano y se dio 2 bofetadas. La fuerza fue tan grande que inmediatamente le aparecieron marcas rojas e hinchadas en las mejillas. En ese momento, la chica se adelantó rápidamente y protegió a Cedric tras ella. Su voz temblaba, pero había un rastro de determinación en ella. Claire, soy Vivian. Tanto el presidente Cedric como yo somos víctimas. Por favor, no lo culpes. Tenía lágrimas en los ojos. Pero aún así intentó proteger a Cedric. El rostro de Cedric se ensombreció. Y su voz era fría como el hielo. Claire es mi esposa. Deberías llamarla señora Cedric. Había una autoridad innegable en sus palabras. Vivian se encogió un poco y dijo con firmeza, Sra. Cedric. Créeme. Solo tengo 23 años. Si no fuera por la madre del presidente Cedric. No querría a este niño en absoluto. En cuanto terminó de hablar, Cedric la miró con expresión vacía y soltó sin querer, ni hablar. En ese momento comprendí que no había futuro para nosotros. No hice más preguntas y dejé que Cedric me llevara a casa. En el coche. Me contó toda la historia de ese accidente de hace 9 meses. Estaba de viaje de negocios en otro lugar. Su oponente lo drogó y entró accidentalmente en la habitación de Vivian. Tras el accidente le dio una indemnización y le pidió que desapareciera de Aichen. Pero él no esperaba que estuviera embarazada. Cuando mi suegra se enteró, trajo a Vivian del extranjero y estaba decidida a tener al bebé. Sabía muy bien cuánto anhelaba mi suegra tener un nieto. Hace 7 años, Cedric y yo estábamos en un crucero de luna de miel cuando el barco chocó de repente con un iceberg y perdió flotabilidad al instante. Durante la caída al mar para protegerme, Cedric se rompió la pierna por los escombros. Usó sus últimas fuerzas para lanzarme el salvavidas y me instó a escapar primero. Pero ¿cómo podía soportar dejarlo atrás? Decidí quedarme. Lo sostenía para evitar que se hundiera en el mar. Cuando por fin llegó el equipo de rescate, llevaba un día y una noche entero sumergido en el gélido agua del mar. Cedric se recuperó poco después. Pero perdí a nuestro hijo en ese accidente. Y desde entonces, me ha resultado extremadamente difícil concebir. Desde entonces el amor de Cedric por mí se hizo aún más profundo. Dijo que habíamos pasado juntos por la vida y la muerte y prometió que, pasara lo que pasara, nunca me dejaría. Sin embargo, mi suegra estaba sumamente insatisfecha con mi incapacidad para conocer niños. Ahora, ante este nieto inesperado, era fácil imaginar cuánto lucharía para protegerlo.
En el coche Cedric me tomó la mano con sentimiento de culpa. Su voz era baja. Clara. Esto sí que fue un accidente. Lo miré directamente a los ojos, reprimiendo la amargura. Y pregunté. Entre el niño y yo. ¿A quién eliges? Se quedó callado. Y yo ya tenía mi respuesta. Retiré mi mano de su agarre y me giré para mirar por la ventana la vibrante vista nocturna. La relación entre Cedric y yo camino a la sesión Filbran, que había sido próspera durante 7 años. Por fin estaba llegando a su fin. Al llegar a casa, Cedric me sujetó con cuidado y trajo el botiquín para curar la herida en la palma de mi mano. Prométeme que no volverás a lastimarte. Me rompe el corazón. No respondí. Retiré la mano. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pronto, la tapa se cerró con un suspiro bajo. Se oyó un suave golpe en la puerta. La voz persuasiva de Cedric llegó desde afuera. Claire, por favor, háblame. Estoy muy preocupada por ti. Me cubrí la cabeza con la colcha y me dormí. A la mañana siguiente al despertar, me vestí de negro. Miré la foto de mis padres y yo en la mesita de noche. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hace 5 años. Murieron en un accidente de coche. Y hoy era el aniversario de su muerte. Todavía recuerdo aquel día cuando los vi cubiertos con un sudario blanco y lloré desconsoladamente. Fue Cedric quien me abrazó y me consoló. Claire. No tengas miedo. Aún me tienes. Él también se arrodilló frente a la clase de mis padres y prometió que me amaría para siempre y me acompañaría a rendirles homenaje cada año, para que vieran lo bien que me cuidaba. De repente la puerta se abrió. Y Cedric entró con aspecto demacrado y los ojos inyectados en sangre. Si tienes la llave, ¿por qué no entraste anoche?, pregunté con frialdad. Se agachó y me ayudó a ponerme las pantuflas. Considéralo mi castigo. Tengo buena salud. Y no importa si no duermo una noche. Si entrara, no podrías dormir bien. Ponte las pantuflas. No te resfríes. Me picó la nariz. Y lo solté. ¿Recuerdas qué día es hoy? Cedric me miró con seriedad. Claro. Es el aniversario de la muerte de tus padres. ¿Cómo podría olvidarlo? Se levantó y empezó a preparar activamente las cosas para el sacrificio. De repente vio un mensaje en mi teléfono sobre la mesa. Después de leer el contenido, se quedó paralizado. Cogió el teléfono. Y me preguntó. ¿Reservaste un billete de avión? Mi expresión permaneció inalterada mientras te lo explicaba con calma. Al principio quería ir de viaje contigo. Pero no me pareció el momento adecuado. Así que lo cancelé. Abrió la boca. Estaba a punto de preguntar algo más. Pero sonó su teléfono. Presidente Cedric. Me caí. Y me duele muchísimo el estómago. Creo que estoy sangrando. ¿Qué hago? Cedric entró en pánico. Olvidándose por completo del billete de avión, me tomó la mano. Su mirada suplicante. Claire, voy a echar un vistazo. Te juro que vuelvo enseguida. Se dio la vuelta y se subió al coche. Pisó el acelerador. Y desapareció por la esquina. Las lágrimas caían al suelo. Levanté la mano para enjugarlas. Pero seguían fluyendo. Fui solo al cementerio y me quedé allí hasta que anocheció. Estuve hablando con mis padres todo el día. Al llegar a casa, empecé a empacar mi equipaje. En plena noche Cedric por fin regresó. Me abrazó fuerte. No dejaba de pedirme perdón. Dejé que me abrazara. Sin decir nada. Esa noche, nuestro mundo parecía estar dividido en dos. Su abrazo fue cálido y familiar. Pero mi corazón sintió una distancia sin precedentes. A la mañana siguiente, Cedric ya no estaba a mi lado. Solo me dejó una nota: hay una emergencia en la empresa. Así que volví primero. Te preparé el desayuno. Recuerda comértelo. Lo que no sabía era que al amanecer de esa mañana,
Oí a Vivian llamarlo y pedirle que se fuera. Mirando el desayuno en la mesa, de repente sentí náuseas. Se me ocurrió una idea. Tomé un taxi al hospital, mirando el resultado de la prueba de embarazo. Me reí entre lágrimas. El médico me miró con lástima y me preguntó en voz baja, ¿eres madre soltera? ¿Quieres quedarte con el bebé? Con tu constitución. Si te haces un aborto, no podrás tener hijos en el futuro. Después de salir del hospital, tomé un taxi hasta la villa de 1.000 millones de yuanes que Cedric me regaló. Miré las palabras familia Claire, grabadas en la gran piedra frente a la villa, y las palabras escritas por Cedric debajo de la mano de Claire. Juramos estar juntos para siempre. Solo sentí una especie de ironía. Este era el nidito de amor exclusivo que Cedric me había regalado. Excepto las sirvientas. A ninguna otra mujer se le permitía entrar. Pero en ese momento, vi a Vivian parada frente a la villa. Me miró triunfante y se burló. La legendaria familia Claire no tiene nada de especial. Me quedé sin problema. ¿Había oído que este era tu nidito de amor? Pero la madre de Cedric dijo que este era el mejor lugar para mí durante el embarazo. Así que Cedric me dejó mudarme. ¿No estás enfadado? ¿Te preocupa que me lastime? Cedric incluso cambió todos los muebles. Son mis favoritos. Miré la villa, que había cambiado por completo. La amargura que me invadía el corazón casi me ahogaba. Los recuerdos volvieron a inundarme, repitiéndose vívidamente en mi mente. En nuestro tercer aniversario de bodas, Cedric se arrodilló y me entregó la llave de esta villa. Claire. No dejaré que nadie entre aquí. Este lugar lleva la marca de nuestro amor y es exclusivo para nosotros dos. Este lugar, Amphos Bogwatsi. Una vez tierra santa de nuestro amor. Ahora él la había entregado a otra mujer. Sentí como si me hubieran vaciado toda la fuerza. Y apenas podía mantenerme en pie. Vivian me miraba con ojos llenos de celos y odio. Y yo solo podía apoyarme débilmente contra la puerta. Lleno de infinita tristeza y desesperación. Este lugar, que una vez estuvo lleno de amor. Ahora te convertiste en testigo de mi corazón roto. Entonces, ¿cuánto tiempo ibas a aferrarte al puesto de señora Cedric? ¿No ves cuánto Cedric nos ama a mí y a nuestro hijo? Las palabras de Vivian estaban llenas de provocación. ¿Aferrarme? Sonreí con amargura. Sentí una sensación de impotencia que me invadió. De repente, mi mirada se posó en el rincón vacío de la sala, donde solían estar las fotos de mis padres. Habían desaparecido. ¿Dónde están las fotos de mis padres? Alcé la voz bruscamente, temblando de incredulidad. Cedric, por supuesto, había desechado cosas tan desafortunadas. Vivian sonrió con indiferencia, hablando con desdén, como si fuera un asunto trivial. La fulminé con la mirada. Y ella, a regañadientes, fue a buscar las fotos. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Justo delante de mí. Levantó la comisura de los labios. Saqué un encendedor y prendí fuego a las fotos. Me lancé hacia adelante para apagar el fuego. Y Vivian aprovechó la oportunidad para caer al suelo, gritando de dolor. No podía oír sus gritos con claridad. Solo podía pensar en apagar el fuego. Pero entonces oí el rugido de sorpresa de Cedric. Claire. ¿Por qué la empujaste? Ignorando el ardor en mis manos. Logré apagar el fuego. Cuando levanté la vista, vi que Cedric ni siquiera me había mirado. En cambio, cogió a Vivian en pánico y se fue. Mirándome las manos rojas y ampolladas. Sentí que estos 7 años de matrimonio no habían sido más que una broma. Después de enjuagar las quemaduras con agua fría, empecé a limpiar el desastre. De repente apareció mi suegra y me dio una bofetada. Maldición estéril. Si algo le pasa a mi nieto, no te dejaré escapar. Cedric. ¿Quién había regresado? Rápidamente intervino para detenerla. Finalmente Cedric vino hacia mí. Me agarró las manos y me aplicó ungüento con cuidado. Parecía dolido.
al ver que mi suegra seguía haciendo un escándalo sin sentido. Dijo: «Está a punto de dar a luz». Mi suegra se fue inmediatamente. Después de que ella se fuera, Cedric observó atentamente mi expresión y finalmente dijo vacilante: «Claire. Vivian es joven. Aunque te molestara. No debiste haberla empujado». Yo la empujé. Mi voz estaba llena de incredulidad. «Está bien». Me disculpé con ella en tu nombre. No te lo reprochará. Con solo una frase mi culpa quedó clara. Abrumado por el cansancio y la impotencia, no quería dar más explicaciones. Cedric ya había decidido creerle a Vivian antes que a mí. 7 años de matrimonio significaban menos para él que una nueva amante a la que conocía desde hacía menos de un año. Mirando a Cedric mientras soplaba en mi herida. Claramente distraído. Y pensando en la fugaz sonrisa en sus ojos cuando dijo que estaba a punto de dar a luz, me toqué el vientre. Él había tomado la decisión por mí sobre si quedarme con el niño o no. Cedric finalmente fue al hospital. Tomé un taxi a casa y preparé el equipaje que llevaría mañana. Borré todo rastro de mi vida en la villa. No le dejé nada relacionado conmigo. Salvo una foto de boda hecha trizas. Saqué una memoria USB de mi bolso y se la envié. Junto con el acuerdo de divorcio firmado y el formulario de cirugía de aborto. A la dirección del auditorio donde Cedric me organizaría una boda de maquillaje mañana. El destinatario era Cedric. Después de hacer todo esto, saqué mi teléfono y le envié un mensaje. ¿No quieres ser la señora Cedric? Te lo entrego a él y a la boda de mañana. Esa noche Cedric no volvió a casa. Era la primera vez en 7 años que no estaba en casa por la noche. Pero llamaba de vez en cuando. Le preguntaba al sirviente si había comido y le pedía que me ayudara a secarme el pelo. Aún recordaba que siempre me daba dolor de cabeza porque me iba a dormir sin secarme el pelo. Tarde en la noche. El sirviente vino a arroparme. Casualmente me desperté. El sirviente bromeó. El señor llamó y dijo que no duermes bien y que siempre te quitas la colcha. Insistió en que viniera a revisarte para asegurarme de que no te resfriaras. Me elogió porque éramos una pareja amorosa y porque no nos habíamos peleado en 7 años. Sobre todo porque Cedric había arreglado la boda para hacerme feliz. No respondí y simplemente cerré los ojos con miedo. Al día siguiente Cedric me llamó y me dijo que la agencia de bodas vendría a recogerme. Y que él iría directamente al lugar de la boda desde el hospital. La llamada de Cedric seguía conectada. En ese momento llegó el taxi que tomé. Y el taxista me confirmó los últimos dígitos del número de teléfono. Cedric oyó mi voz y preguntó confundido: «Claire. ¿Por qué tomas un taxi?» «Voy a tomar un taxi al lugar». Respondí con calma y superficialidad. Cedric guardó silencio un rato y dijo con seriedad: «Claire. El bebé ya nació. Pero créeme. Te amo de verdad para siempre. El amor exclusivo del pasado ahora es solo uno entre muchos». ¿Cómo pudo dividir su corazón y aún así derramarme su amor? Colgué el teléfono y le dirigí al conductor al aeropuerto. En ese momento en el hospital, Cedric estaba ansioso. Como si algo precioso lo abandonara silenciosamente. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar profundamente. Porque el llanto del recién nacido interrumpió sus pensamientos. Al mirar a su hijo, una luz de alegría brilló en su corazón. Pero no extendió la mano para abrazarlo. Temía que el olor del niño en él hiciera enojar a Claire. A las 12 del mediodía. El lugar de la boda ya estaba lleno de gente. Cedric esperaba en el escenario con una gran sonrisa, mientras el anfitrión les daba las palabras de bienvenida. La puerta del salón nupcial se abrió. La novia con un vestido blanco caminó lentamente hacia el escenario al ritmo de la marcha nupcial. Pero cuando levantó la cabeza, la sonrisa en el rostro de Cedric se congeló al instante. La novia no era yo. Era Vivian. En su mano sostenía a su hijo recién nacido. Los susurros a su alrededor se intensificaron de repente. Su rostro cambió de repente. Agarró la mano de Vivian con urgencia y le preguntó: «¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Claire?»
Vivian, con la mirada fija en la ira de su rostro, forcejeó con dolor, con los ojos enrojecidos. No lo sé. Me pidió que viniera con un vestido de novia hoy. Justo cuando estaba a punto de preguntarme algo. Una voz masculina salió de la puerta del salón de bodas. ¿Quién es Cedric? Claire te envió un paquete. Por mi parte. En cuanto subí al avión, bloqueé todos los contactos relacionados con Cedric y borré todos los momentos de WeChat que guardaban recuerdos de nuestro amor y nuestras fotos juntos. Ignoré a Vivian, quien aún estaba débil después de dar a luz. Cedric la apartó y rápidamente tomó el paquete. Al ver que la remitente era Claire. El corazón que Cedric había subido a su garganta se encogió un poco. Al abrir el paquete y ver el formulario de prueba de embarazo dentro, la emoción brilló en sus ojos. Claire estaba embarazada de su hijo. Pero cuando vio el formulario de la cirugía de aborto y el acuerdo de divorcio firmado, se sentó en el suelo, aturdido. La madre de Cedric corrió a revisar. Al ver el formulario de la cirugía de aborto, lo regañó. Esa desafortunada mujer se atrevió a abortar la sangre de la familia Cedric. Pero por suerte aún tengo un nieto precioso. Cuando vio el acuerdo de divorcio, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. El divorcio es bueno. Esa desafortunada mujer por fin se ha ido. Los ojos de Cedric estaban vacíos. Y murmuró para sí mismo. No puede ser. No puede ser. Creía firmemente que el amor de Claire por él era profundo y desesperado. Y ella no podía dejarlo así. Intentó mantener la calma y frunció el ceño. Le pidió a su madre que detuviera esta farsa. Mamá. Hoy es el feliz día de mi boda de reconciliación con Claire. No causes problemas. Había un dejo de urgencia en su voz. Claire saldrá pronto. Será mejor que te vayas. No dejes que te vea y le arruines el ánimo. Su rostro se ensombreció. Y le ordenó a su asistente que se llevara rápidamente a su madre y al niño del lugar. Luego dejó escapar un suspiro. Corrigió su expresión y explicó a los invitados: este es el hijo de la familia de mi pariente. Lo traje especialmente para que fuera el chico de las flores hoy. Los invitados bajo el escenario miraron al niño en brazos de la madre de Cedric. Una expresión extraña se dibujó en sus rostros. ¡Qué florista! Claramente es un bebé recién nacido. La madre de Cedric frunció los labios con insatisfacción. Dejó caer el acuerdo de divorcio en su mano. Se quitó la mano del asistente y subió corriendo al escenario. Cedric. Despierta. Este es tu hijo biológico. Su voz era aguda y urgente. No te dejes cegar por esa mujer zorruna. Claire. Ya firmó el acuerdo de divorcio. Y no volverá. Cedric seguía sin creerlo. Tomó el acuerdo de divorcio y, furioso, lo rompió en pedazos. No puede ser. Mamá. Claire simplemente lo malinterpretó. Debe estar esperándome en casa para que le explique. La madre de Cedric lo detuvo. Y su voz estaba llena de ira e insatisfacción. ¿Qué malentendido? Claire solo está celosa. Es como una gallina que no pone huevos. Quiere monopolizarte y es demasiado intolerante para tolerar a esta niña. Los invitados bajo el escenario empezaron a susurrar, imaginando la historia detrás de esta farsa familiar. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo y duda. Y estos susurros perforaron los tímpanos de Cedric como finas agujas. ¿Acaso la señora Cedric no perdió su fertilidad al salvar al presidente Cedric? ¿Acaso el presidente Cedric no juró en público que no tendría hijos en esta vida? Un invitado susurró: TSK, TSK, TSK. ¿Qué hombre exitoso no querría tener hijos en realidad? Otro invitado le estrechó la mano. Su tono estaba lleno de desdén. Esas palabras cariñosas de antes parecían ahora pura pretensión. ¿Verdad? Alguien más se unió a la discusión. Su voz estaba llena de desprecio. Al correr estas palabras, los invitados comenzaron a imaginarse la supuesta verdad. Sus expresiones cambiaron de sorpresa a decepción y finalmente a indiferencia. Abandonaron el lugar de la boda uno tras otro. Y el ambiente animado se calmó rápidamente.
Pronto dejó escapar un suspiro bajo. Solo el llanto del niño resonó en el pasillo vacío. Una invitada se acercó deliberadamente a Cedric. Y sus ojos estaban llenos de sarcasmo y desdén. Amor por su esposa. Menudo chiste. Presidente Cedric. Eres extremadamente hipócrita. Sus palabras fueron duras y ásperas. Señora Cedric. Ay, no, no. Claire es realmente decidida. Habiendo perdido a una esposa tan buena como Claire. Presidente Cedric. Pasará el resto de su vida arrepintiéndose. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada. Una puñalada en el corazón de Cedric. Cedric sintió un dolor agudo en el corazón. Rápidamente sacó su teléfono y llamó al sirviente a casa. Su voz temblaba. Señor. La señora se fue temprano en la mañana y no ha regresado. La voz de la criada llegó del otro lado del teléfono. Y sus emociones eran indistinguibles. La mano de Cedric se inclinó débilmente. Y el teléfono se le cayó al suelo. Su visión se nubló. Y su corazón se llenó de un dolor y un arrepentimiento infinitos. Recordó la ternura de Claire en el pasado y los buenos momentos que habían pasado juntos. Esos votos ahora se habían convertido en nada. Se dio cuenta de que tal vez realmente había perdido a Claire. La mujer que una vez estuvo dispuesta a darlo todo por él. Las luces del lugar de la boda se atenuaron. Y el llanto del niño se volvió aún más desolador. Cedric se quedó allí parado. Solo e indefenso. Su mundo pareció derrumbarse por completo en ese instante. Cedric corrió a casa a toda prisa. Le dolía el corazón como si lo hubieran apuñalado. Y se tambaleó en la habitación vacía. Gritando el nombre de su amante. Claire. ¿Dónde estás? Me equivoqué. No debería tener otra mujer. Eres la única en mi corazón. Su voz estaba llena de arrepentimiento y desesperación. Puedes pegarme. Puedes regañarme. Pero no me asustes así. Por favor, no me dejes. Su voz temblaba. Casi suplicante. No puedo vivir sin ti. Claire. Repitió una y otra vez sus palabras de admitir su error hasta que su voz se volvió ronca. Sin embargo, la persona que debería haber escuchado estas palabras ya no estaba a su vista. Empujó la puerta del dormitorio. Y lo que vio fue el fragmento esparcido por el suelo. Esas eran las fotos de boda de él y Claire tomadas cada año. Testigo de su amor. Pero ahora todas se habían convertido en piezas irreparables. Al igual que su relación. Debido a la aparición de Vivian y el niño, se produjo una ruptura irreparable. Cedric sintió como si le hubieran arrancado un pedazo del corazón. Y el dolor casi lo asfixia. No, Claire solo estaba enfadada. Tuvo que encontrarla y arrodillarse para rogarle que volviera con él. Se arrodilló en el suelo y marcó el número de Claire. Solo para oír la indicación mecánica de que la otra persona había apagado el teléfono. Luego marcó el número de teléfono de su amigo en común. Su voz estaba llena de urgencia e impotencia. ¿Has visto a Claire? ¿Te ha contactado? Se ha ido. ¿De verdad se ha ido? Sus palabras estaban llenas de pánico. Tenía miedo de perder a Claire y a nosotros en casa. Su amigo guardó silencio al otro lado del teléfono un rato y luego dijo en voz baja. Cedric. Nosotros tampoco sabemos dónde está. Pero conoces a Claire. Una vez que toma una decisión, es difícil cambiar. Un sentimiento infinito de culpa y dolor inundó el corazón de Cedric. Se arrodilló en el suelo cubriéndose la cara con las manos. Y las lágrimas se le deslizaron entre los dedos. Sabía que tenía que encontrar a Claire. Cueste lo que cueste. Tenía que hacerle saber que realmente sabía que estaba equivocado y que no podía vivir sin ella. Quería enmendar sus errores del pasado. Quería salvar su amor. Aunque solo hubiera un atisbo de esperanza. No se rendiría. Al otro lado del teléfono, la voz de su amigo estaba llena de impotencia y culpa. Cedric. Claire no nos contactó. Me acabo de enterar de que no solo abandonó nuestro chat grupal, sino que también nos borró a todos.
Suspiró. Si hubiéramos sabido que sería tan decidida, no te habríamos ayudado a ocultarlo. Ahora hemos perdido a una buena amiga como Claire. Las palabras de su amiga estaban llenas de pesar. El corazón de Cedric se encogió de repente. Sí. Claire siempre había sido muy decidida. Cuando su mejor amiga la traicionó, Claire no derramó ni una sola lágrima y decidió romper la amistad sin dudarlo. Recordó la expresión seria en el rostro de Claire cuando le propuso matrimonio. Cedric. Esta vez te creo. Su voz era firme y clara. Si me traicionas en el futuro, nunca te perdonaré. Y te dejaré por completo. En ese momento, estaba lleno de confianza y juró que nunca la traicionaría ni la entristecería. Ahora, durante este periodo, ¿cuántas cosas había hecho para entristecerla? Golpeó la pared con fuerza, sin importarle que su mano estuviera cubierta de sangre. El dolor podría aliviar un poco la culpa y el dolor de su corazón. Recordó cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra tierna de Claire. Esos momentos que una vez lo hicieron sentir inmensamente feliz ahora se convirtieron en el dolor más profundo de su corazón. Se dio cuenta de que no solo había traicionado la confianza de Claire, sino que también había destruido lo más preciado entre ellos, el amor. Se arrodilló en el suelo. Las lágrimas le nublaron la vista. Sabía que tenía que encontrar a Claire, pedirle disculpas, y expresó su arrepentimiento. Finalmente comprendió que sin Claire, su vida no tendría sentido. En ese momento, la criada entró de puntillas. Su voz era cautelosa: «Señor. Aquí está la memoria USB que se te cayó». «Así es». Claire dejó la memoria USB. Debió de querer decirme cómo obtener su perdón. Cedric. Como si se aferrara a un clavo ardiendo. Inserté rápidamente la memoria USB en la computadora. Mientras se reproducía el vídeo, se revelaron escenas de Vivian provocando e incriminando a Claire y a la villa familiar, una a una. Resultó que todo esto era una conspiración o que Vivian lo había manipulado. Y por eso había malinterpretado a Claire. Cedric sintió como si le hubieran vaciado toda la fuerza. Y se desplomó en el suelo. Se encerró en la habitación, abrazando con fuerza la almohada de Claire, intentando absorber el aroma persistente de su presencia. Como si esto pudiera hacerle sentir su cercanía. Su corazón se llenó de culpa y arrepentimiento. Y le parecía imperdonable lo ciego y estúpido que había sido. Como deseaba poder retroceder el tiempo y tener la oportunidad de corregir sus errores y recuperar el corazón de Claire. Su voz ronca. Le dio una orden a su asistente por teléfono: «Haz lo que sea necesario para averiguar dónde está Claire». Pero tardó 5 años. A pesar de gastar incontables recursos y personal, no recibió ni una sola noticia sobre Claire. Claire parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Cuando entré a la casa. Mi hijo de 5 años. Mi Salvador. Se tambaleó hacia mí. Y mi corazón se derritió al instante. Su pequeña mano agarró con fuerza el dobladillo de mi ropa. Y sus ojos se llenaron de dependencia y amor por su madre. 5 años atrás. Cuando Cedric la abandonó y la obligó a estar con Vivi durante su parto. Consideré abortar. Incluso había pedido cita para la operación. Pero cuando estaba en la puerta del quirófano con el consentimiento para el aborto en la mano, el bebé me dio una fuerte patada en el estómago. En ese momento mi instinto maternal superó toda la tristeza. Al final, decidí dar a luz. Hoy. El profesor me dijo que el equipo de investigación tenía una excelente oportunidad para explorar nuevas especies. Me sentí muy tentado. Esta oportunidad era sumamente valiosa para mí. Si pudiera aprovecharlo, sería un gran salto en mi carrera. Sin embargo, mis ojos se posaron involuntariamente en Xavier. Y una pizca de vacilación se apoderó de mi corazón. Mi mentor pareció comprender mi dilema. Cargó a Xavier con cuidado y le dijo con tono serio y firme: «Sé que eres una chica inteligente y trabajadora. Ambiciosa y con iniciativa.
Por eso no estuve del todo de acuerdo cuando te casaste con Cedric y decidiste abandonar tu investigación científica para convertirte en una esposa dedicada y centrarte en la vida familiar. En aquel entonces estaban profundamente enamorados. Al ver tu felicidad, no tuve valor para decir nada que pudiera afectar su relación. Continuó. Ahora Xavier tiene 5 años. No necesita tener a su madre a su lado todo el tiempo. Estoy jubilado y tengo mucho tiempo. Así que puedo ayudar a cuidarlo. Había ánimo en la mirada de mi mentor. Claire. Una vez renunciaste a tu propio desarrollo por tu esposo. ¿Vas a renunciar de nuevo por tu hijo? Sus palabras me conmovieron profundamente. Tu vida puede ser aún más brillante. Las palabras de mi mentor fueron como una luz que me guió. Disiparon la confusión en mi corazón. Con lágrimas en los ojos, asentí con firmeza y abracé con fuerza a mi mentor y a mi hijo. En ese momento, comprendí que podía ser una buena madre y una excelente investigadora científica. Mi vida no debía ser solo sacrificio. También debía tener la valentía de buscar y alcanzar mi autoestima. La exploración del equipo de investigación culminó con éxito. Un año transcurrió en silencio. Durante este año, gracias a mis destacados logros y a los innovadores resultados de mi investigación científica, me incorporé con éxito al principal centro de investigación nacional. Asumí el cargo de profesora y continué su labor de investigación científica inconclusa. Mi mentora estaba sumamente orgullosa de mis logros. Me invitó con gusto a su casa, diciendo que quería celebrarlo por mí. Sin embargo, en el aeropuerto inesperadamente me encontré con Cedric. Su cabello se había vuelto gris, lo que lo hacía destacar entre la multitud. El otrora poderoso presidente Cedric, quien había dominado el mundo empresarial, ahora lucía demacrado. En el momento en que sus ojos se posaron en mí, parecían iluminarse de esperanza. Claire. Me llamó por mi nombre. Su voz rebosaba urgencia y anhelo. Mi corazón estaba tan tranquilo como el agua. Y fui indiferente a su llamada. Intentó escapar de la multitud y correr hacia mí. Quienes me protegían lo bloquearon firmemente a 3 metros. Su voz era baja y ronca. Y su postura era humilde, Claire. Solo quiero decirte unas palabras. No te vayas. Al ver que estaba a punto de irme, se arrodilló a la vista de todos. Claire. Por favor. No me dejes. Sus palabras estaban llenas de desesperación. Y las lágrimas corrían por su rostro. Los transeúntes comenzaron a susurrar. Algunos me aconsejaron, chica. Solo habla con él. Otros se quedaron atónitos, quizá haya un malentendido. Estará bien si lo aclaras. También hubo quienes suspiraron, las rodillas de un hombre son tan valiosas como el oro. Ya que se arrodilla para admitir su error, ¿que no se puede perdonar? Pero no me ablandé. Sin mirar atrás, abandoné el lugar rápidamente por un pasadizo secreto. Mi vida había abierto un nuevo capítulo. Y Cedric ya era cosa del pasado. Sabía muy bien que este año de estudio y crecimiento me había hecho más fuerte e independiente. Ya no era la mujer que dependía de los demás y renunciaba a sus sueños por amor. Tenía mis propios sueños. Metas que alcanzar. Y una etapa propia. Ya no era la esposa de Cedric. Era Claire. Una mujer independiente. Mujer segura de sí misma y capaz. En el centro de investigación. Continuaría mi investigación y contribuiría al progreso científico. Usaría mis conocimientos y sabiduría para resolver más problemas científicos y crear más logros científicos y tecnológicos. Usaría mis acciones para demostrar el poder de las mujeres e inspirar a más mujeres a perseguir sus sueños. Que Cedric se arrodillara ya no significaba nada para mí. Ya no necesitaba sus disculpas ni su perdón. Lo que necesitaba era seguir adelante y darme cuenta de mi valor. En el banquete de cumpleaños del profesor. En cuanto mi suegra vio a mi hijo Xavier, una alegría incontenible se dibujó en su rostro. Aún conservaba cierto sentido de la propiedad y no armó un escándalo en el banquete. Sin embargo, en cuanto terminó el banquete, ella corrió tras de mí hasta la entrada del hotel. Claire. Claire.
Este niño. Este niño es de Cedric. Su voz estaba llena de entusiasmo y seguridad. Fruncí el ceño ligeramente. Ya me había preparado para esto. Cuando decidí traer a Xavier de vuelta al país para asistir a este banquete de cumpleaños. Sabía que la verdadera ascendencia de Xavier podría revelarse. Pero jamás permitiría que la familia Cedric me arrebatara a mi hijo. Señora Cedric. Este es mi hijo. Mi voz era tranquila y firme. Ya tienes un nieto. Será mejor que vayas a casa y lo cuides bien. Mis palabras no daban cabida a negociaciones. Mi exsuegra palideció al instante. Sus ojos estaban fijos en Xavier. Como si pudiera ver el pasado a través de él. Este es el hijo de Cedric. Este es el verdadero hijo de la familia Cedric. Se parece mucho a Cedric de niño. Los presentes lo oyeron y empezaron a susurrar. ¡Ay! La señora Cedric da lástima. El nieto anterior ni siquiera era hijo biológico de su hijo. Tienes razón. Incluso ayudó a ese Womp y ahuyentó a su nuera muerta. Ahora se quedó sin nada. Apreté con fuerza la mano de Xavier. Sentía el calor de su pequeña palma. Y mi corazón se llenó de determinación. No importaba lo que hubiera pasado en el pasado. Xavier era mi hijo. Y haría todo lo posible por protegerlo y darle un hogar cálido. Las disputas de la familia Cedric ya no nos incumbían. Teníamos nuestras propias vidas y nuestra propia felicidad. Y eso era en lo que realmente debíamos centrarnos. Los amigos del banquete de cumpleaños vieron la situación y se apresuraron a acercarse, intentando aliviar el ambiente incómodo. Sabían que esta confrontación inesperada podría dejar un recuerdo desagradable del banquete de cumpleaños del profesor. Así que hicieron todo lo posible por convencer a mi exsuegra de que se fuera, a la vez que nos protegían a Xavier y a mí de ser molestados. Y alguien se me acercó y me susurró un secreto impactante. El hijo de Vivian no era el hijo biológico de Cedric. Resultó que después de mi partida, Cedric dejó claro que no quería tener hijos. Vivian equivocadamente creyó que si daba a luz a un hijo, podría afianzar su posición en la familia Cedric. Así que obligó a mi exsuegra a ayudarla a ganar estatus. Ante la coerción de Vivian, Cedric la amenazó firmemente con romper la relación madre-hijo. Solo entonces mi exsuegra se dio por vencida. Sin embargo, cuando Vivian se dio cuenta de que no podía obtener ningún beneficio de la familia Cedric, empezó una transmisión en vivo a pesar de todo. Intentaba presionar públicamente a la familia Cedric para que la aceptara. Pero no esperaba que Cedric se hubiera hecho una prueba de paternidad en secreto. El supuesto accidente durante ese viaje de negocios se debió en realidad a que Vivi fue deliberadamente a la habitación de Cedric. En ese momento ella aún mantenía una relación con su exnovio. Tras quedar embarazada, no estaba segura de quién era el padre del niño y culpó a Cedric. Cuando se supo la verdad, mi exsuegra no solo golpeó brutalmente a Vivian, sino que también la echaron del hospital junto con el niño. Su exnovio también se negó a reconocerlo. Sin ningún lugar a dónde ir, Vivian tuvo que regresar a escondidas a su pueblo natal. Todo esto hizo suspirar a los presentes. Las maquinaciones y cálculos de Vivian solo la llevaron a ser abandonada por todos. Para Cedric, aunque esta tormenta le hizo ver la complejidad de la naturaleza humana, también le hizo apreciar más a quienes eran verdaderamente sinceros con él. En cuanto a mí, estos enredos del pasado, solo la fuerza y mi determinación para seguir mi propio camino. Mi exsuegra estaba entre la multitud. Escuchando a los demás hablar de los asuntos privados de su familia, una expresión de vergüenza y enojo se dibujó en su rostro. Al ver que estaba a punto de irme con mi hijo, no le importó regañar a la gente y se acercó rápidamente a mí. Con una mirada suplicante. Claire. Me equivoqué antes. Es culpa mía por ser ciega y dejarme engañar por esa tal Vivian. No te lo tomes a pecho. Había un ligero temblor en su voz. Y era evidente que estaba realmente arrepentida. La niña ya tiene esta edad. Reme y Cedric. Te prometo que te trataré como a mi propia hija de ahora en adelante. Casi suplicó. Con la esperanza de compensar algo simplemente me burlé.
La ira y la decepción en mi corazón ya se habían convertido en una firme determinación. Mi hijo no tiene padre. Solo madre. Mis palabras no admitían negociación. Mi amigo se quedó a mi lado y quiso protegerme a mí y a mi hijo e irse. Pero el comportamiento irrazonable de mi exsuegra lo desconcertó. La situación se volvió cada vez más caótica. En ese momento Cedric se enamoró de ella. Mamá. Deja de armar un escándalo. Había un rastro de severidad en su voz. Y apartó a su madre. Le impidió continuar con la farsa. Su mirada oscilaba entre mí y mi hijo. El abatimiento que sentía desapareció de repente. Como si hubiera encontrado un nuevo sentido a la vida. Había una emoción y una urgencia incontrolables en su voz. Claire. Llévate al niño y vete. Nunca dejaré que mi mamá perturbe tu vida. Sus palabras estaban llenas de promesa y determinación. Y era obvio que realmente quería protegernos y no dejar que nos hicieran más daño. Después de que la farsa se calmó, mi hijo y yo nos quedamos en la habitación del hotel. Xavier se acercó a mí con su suave cuerpecito. Había un dejo de preocupación en su voz. Mamá, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Estás triste? Lo abracé fuerte. Sentí su calor y dependencia. Xavier. ¿Tú? ¿Quieres un padre?, pregunté suavemente. Mi corazón estaba lleno de complejidad y vacilación. Solo quiero a mamá. Lo que le guste a mamá. Lo que le guste a Xavier. Lo que a mamá no le gusta, Xavier no lo quiere. La respuesta de Xavier fue simple e inocente. Pero me conmovió profundamente. Me conmovió tanto que rompí a llorar, abracé a mi hijo y lloré. En ese momento todas mis fuerzas se transformaron en lágrimas. Después de eso contacté con Cedric. Esperaba tener una buena conversación con él. Llegó como lo prometió. Traía mis orquídeas favoritas y calabazas de azúcar. Pensé que no se podrían comer las auténticas calabazas de azúcar en el extranjero. Así que te los traje. Había preocupación en su tono. Y bajó la postura, intentando compensar sus errores del pasado de esta manera. Pero mi corazón se había fortalecido y ya no se dejaba llevar por su ternura. Claire. ¿No puedes darme otra oportunidad por el bien del niño? Había un dejo de súplica en su voz. Y sus ojos estaban llenos de expectación. Juro que te trataré bien. Sé que me equivoqué. Después de perderte he vivido con dolor todos los días. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. Como si quisiera intercambiar tal promesa por mi perdón. Con calma saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Las palabras de mi hijo de ayer resonaron con claridad en la habitación. Cuando Cedric las oyó, fue como si le hubiera caído un rayo. La expresión de su rostro cambió de la expectación a la conmoción. Y luego a un profundo dolor. Finalmente comprendió que algunas heridas no se podían compensar con palabras. Y algunas oportunidades, una vez perdidas, jamás podrían recuperarse. Mis ojos eran tan fríos como el hielo. Y las palabras que dije fueron como un martillo pesado que le golpeaba el corazón. ¿Por qué debería volver atrás solo porque te arrepentiste? Me traicionaste y me causaste un dolor infinito. Pasarás el resto de tu vida arrepentido y dolorido. Y todo es culpa tuya. No había calidez en mis palabras. Solo la determinación de dejar atrás el pasado. Cedric se arrodilló de repente en el suelo. Arrastró unos pasos. Y me abrazó la pierna con fuerza. Lloré amargamente. Pero me tendieron una trampa. Claire, soy inocente. Alguien me drogó. Y Vivian lo hizo a propósito. Miré su rostro arrepentido con frialdad y le hice una mueca de desprecio. ¿De verdad eres inocente?, repliqué. Durante el evento de team building de la empresa, poco después de nuestra boda, a Cedric también lo drogaron. Y una mujer entró en la sala haciéndose pasar por mí cuando yo no estaba allí. Sin embargo, él reconoció con precisión que ella no era yo y la echó. Después de 7 años juntos. Ya conocíamos a la perfección el aura del otro. Durante el incidente de Vivian. ¿Cómo no iba a reconocer la verdad?
La larga vida matrimonial se había convertido en un charco estancado. En esta pista. Pensó en hacer trampa. Cuando la chica nueva acudió a él por iniciativa propia. Aprovechó la oportunidad. Luego fingió que le habían tendido una trampa y se comportó con mucho cariño. Todos lo creyeron. Y hasta él mismo lo creyó. Tras oír mis palabras, Cedric se quedó como un globo desinflado. Con aspecto abatido, lo miré y le dije con frialdad y seriedad: «Cedric, eres repugnante». Era como si hubiera sacado a la luz su lado más oscuro. Perdiendo toda su vitalidad. Y mirándome con desesperación. «Lo siento. Claire, lo siento mucho». Había impotencia y desesperación en su voz. No dije nada más, me levanté y me fui. No perderé más tiempo con alguien que no lo merece. En el futuro. Mi hijo y yo tenemos una vida mejor esperándonos. Avanzaremos hacia un futuro más prometedor. Seguí a mi jefe durante 5 años y lo amé durante esos mismos 5 años. No fue hasta que Cynthia regresó del extranjero que me di cuenta de que solo era su sustituto. Su primer amor regresó al país y supe que nunca volvería a tener una oportunidad. Esto es Cynthia, que acaba de volver del extranjero. Noah señaló a la chica a su lado con una sonrisa que no había visto en 5 años. Mirando el rostro de Cynthia, que se parecía un poco al mío. De repente sentí una punzada en el corazón y me pareció entender por qué me había tratado diferente a los demás durante estos 5 años. Cynthia era guapísima y realmente eran la pareja perfecta. ¿Pero qué era yo? Forcé una sonrisa y saludé a Cynthia. De repente. Noé dijo: «Cynthia. Después de cenar juntos. Te llevaré de vuelta». Estaba a punto de levantar la vista y responder cuando Cynthia respondió secamente: «Bueno. ¿Pero retrasará tu horario de trabajo?». Después de eso, ya no pude oír su conversación. Me zumbaba la cabeza como si algo me hubiera quitado todas las fuerzas. Con razón, aunque me llamo Rea, siempre me llamaba Cynthia. Resultó que para él, yo solo era un sustituto. Y me había llamado así durante 5 años. Lo que también significaba que había estado llamando a otra mujer durante 5 años. Noah notó que algo andaba mal conmigo y me preguntó qué pasaba. Negué con la cabeza. Entrecerré los ojos. No le dejé ver cómo la luz en mis ojos se desvanecía poco a poco. Pareció darse cuenta de algo y su cuerpo se tensó por un instante. Al salir del trabajo el ascensor se llenó de gente. Colocó las manos a ambos lados de Cynthia, que estaba apoyada en la cabina, y la abrazó con fuerza. Sus ojos brillantes reflejaban su imagen, y nadie más podía verlo. Y me apretujaron en un rincón del ascensor. El aire viciado me hacía sentir un poco sofocante y aburrido. Parecía que mis 5 años de guardia se habían convertido en una broma. O se me metió arena en los ojos. Inhalé. Lo miré. Y me miró con la mirada perdida. Al segundo mes de empezar a trabajar, siempre se preocupó por mí. Mis compañeros bromeaban diciendo que no parecíamos una relación de superioridad, sino una pareja. Me sonrojé y les expliqué. Noah me rodeó suavemente con el brazo y con orgullo, les mostró a mis compañeros que tenía una hermosa subordinada. En ese momento. Pensé que sus ojos eran tan bonitos. Después. Una vez cometí un error operativo y arruiné el contrato del cliente. Después de que Noah se enterara, asumió toda la responsabilidad y fue reprendido por la alta dirección de la empresa en la oficina durante más de media hora. Al salir, le pedí disculpas con los ojos rojos. Solo me alborotó el pelo. Se puso las manos detrás de la cabeza. Parecía un poco perezoso y travieso. Cynthia. Vamos. El jefe te invitará a cenar. Tenía la espalda tan recta y alta. Asentí y lo seguí. Y fue también a partir de ese momento que comencé a perseguirlo. Siempre supe que había alguien en el corazón de Noah. También sabía que la persona en su corazón tenía una banda y que se había ido al extranjero con un hombre rico en aquel entonces. Pensé que podía esperar a que Noah la olvidara. No. Parecía que ya no podía esperar más.
Noah giró la mano y miró a su alrededor entre la multitud. Cuando vio que estaba casi aplastado contra la cabina del ascensor. Sus ojos parpadearon un instante. Pero aún así se giró y abrazó a Cynthia con más fuerza. Apreté los labios y tras un largo rato mostré una sonrisa sombría. Quizás él ya había tomado su decisión antes de que yo pudiera tomar la mía. Después de salir del ascensor, me disculpé diciendo que no me sentía bien y me negué a cenar con ellos. Cynthia me miró con una expresión juguetona. Una tarde de fin de semana, presioné con familiaridad la cerradura con contraseña de la puerta del apartamento de Noah. Oliendo su aroma en la sala. Solo en ese momento podía fantasear sin reservas con convertirme en la dueña de esta habitación. Lavando ropa y cocinando para él. De repente un gemido sordo de mujer llegó desde el dormitorio. Mi cuerpo tembló violentamente y el jarrón que sostenía en la mano cayó al suelo. Los fragmentos salpicaron por todas partes. Al oír el ruido, el gemido de la mujer cesó de golpe y la puerta del dormitorio se cerró de golpe contra la pared. Noah apareció en la puerta. Sus labios se tensaron. Parecía poco natural. ¿Por qué estás aquí? Me temblaban los labios y todas las palabras que quería decir se me atascaron en la garganta. Me están poniendo los ojos rojos. ¿Por qué vine aquí? Me burlé de mí mismo en mi corazón. Ya estaba acostumbrado. Era eficiente en el trabajo, pero en realidad era un idiota y un maleducado. Desde que me convertí en su subordinado, venía a limpiar todas las semanas. Habían pasado 5 años. Y este hábito se me había grabado en la cabeza. ¿Quién es Noah? Cynthia apareció detrás de él. Con algunos mechones de su cabello desordenado pegados a su frente. Esta ce era como una cuchilla afilada que me atravesaba el pecho. Incluso podía sentir su sabor en la boca. Pedí disculpas en voz baja y me di la vuelta para irme. Justo cuando bajaba, recibí un mensaje de Noah: no vengas más. A Cynthia no le gusta. Lo amo. Rompí mi orgullo con mis propias manos y me volví tan humilde que era como polvo. Una vez me llamó. Y aguanté el dolor de la regla y tomé el primer vuelo de la mañana para ir corriendo a verlo. Una vez me dijo que quería comer pato salado en el sur de la ciudad. Estuve esperando más de 1 hora bajo un calor sofocante y casi me deshidraté por el sol. Él quiere. ¿Y qué? Todavía no podía compararme con una mujer que lo había traicionado. Después de amarlo así durante 5 años y 11 días, pensé que ya no tenía fuerzas para amarlo. Era hora de encontrar una salida. Ya oscurecía cuando llegué a casa. Salí al pasillo con las piernas pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Bajo la luz brillante. Un hombre y una mujer estaban enredados. La chica parpadeó con sus grandes ojos lastimeros. Thomas, un poco avergonzado, parecía. Me gustas desde hace mucho tiempo. Por favor, sé mi novio. El hombre negó con la cabeza. Con un rostro frío y atractivo, y ojos serenos. Como si la confesión de la chica no le hubiera conmovido. Lo siento. He estado esperando a alguien. Tras escuchar las palabras del hombre, la chica palideció. Y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. El hombre simplemente observaba, impasible. E incluso frunció el ceño ligeramente. Parecía un poco impaciente. Quizás viendo mi propia sombra en la chica. Por un momento me enojé un poco y no pude evitar convencer a la chica de que no malgastara su energía en alguien que no la amaba. La repentina persuasión los dejó atónitos. No sabía si era una ilusión. Pero cuando el hombre se giró para mirarme, parecía haber ondas en sus ojos. La chica me miró con enojo. ¿Vives junto al mar? Ocúpate de tus asuntos. Me quedé aturdido por un momento y me reí de mí mismo. Yo también estaba así. Me lancé sobre Noah como una polilla a la llama. ¿Qué derecho tenía a persuadirla? De repente me aburrí. Me encorvé y caminé alrededor de ellos. Justo cuando nos cruzábamos, el rostro anguloso del hombre se movió ligeramente. Y en un instante me pareció oírlo murmurar. Parece que realmente lo olvidaste. Entré en casa. Evité la vista de mis padres y corrí a mi habitación. Me envolví en la colcha.
Dejé de fingir mi fuerza. Y mis glándulas lacrimales estallaron por completo. Rea. ¿Estás bien? La voz de mi madre llegó desde afuera de la puerta. Mamá. Estoy bien. Estoy un poco cansado y quiero echarme una siesta. Hice todo lo posible porque mi voz sonara natural. Sin embargo, el profundo suspiro de mi madre aún llegaba con claridad a mis oídos a través de la puerta. En ese momento una intensa tristeza me envolvió. Llora y déjalo ir. Rea, me dije. Pedí una licencia larga en la empresa y empecé a acostumbrarme a los días sin ver a Noah. Curiosamente, ya fuera para ir de compras o al supermercado. Ese hombre siempre aparecía casualmente ante mis ojos. Volteaba la cabeza y me sonreía con dulzura. Con un hoyuelo superficial bañado por la luz del sol. Fue muy cálido. 3 días después, Cynthia me llamó y me dijo que quería invitarme a cenar para agradecerme por cuidar de Noah durante estos años. Me negué superficialmente. Finalmente, dirigiéndome a Feldmeides, y Noah logró convencerme usando el trabajo como excusa. Al otro lado del vapor de la olla caliente. Me senté frente a Noah y Cynthia. Hacía días que no se veían. Su relación se había intensificado rápidamente. Incluso sus cejas estaban llenas de alegría, algo que otros podían notar a simple vista. Cynthia me miró de reojo. Tomó un palillo de cilantro y lo puso en el tazón de Noah. Y luego dijo con voz coqueta pero preocupada: Noah, sueles trasnochar. Come más verduras. Noé bajó los párpados. Guardó silencio un momento. Tomó el cilantro y se lo metió en la boca. Lo mastiqué un par de veces. Y lo tragué con el ceño fruncido. Bajé la cabeza y una sonrisa amarga se dibujó en las comisuras de mis labios. Siempre recordé las preferencias de Noah. Lo que más odiaba era el cilantro. Incluso le daban náuseas solo con olerlo. Para él, Cynthia lo era todo. Siempre se había comprometido incondicionalmente. Incluyendo sus preferencias. Intereses. E incluso. Me ría. Levanté suavemente los párpados. Esperando las siguientes palabras de Noah. Miró a Cynthia. Dudó un momento y dijo: siempre te he considerado una colega. ¿Entiendes? ¿Colega? Qué palabra tan desgarradora. Aunque ya había decidido soltarlo, todavía sentía un dolor punzante al escucharlas. Bajé los párpados y mis pensamientos volaban. Hace 1 año. Como siempre. Lo mandé a casa borracho. Estaba tumbado en el sofá. Y las arrugas entre sus cejas estaban teñidas de depresión. Lo cual fue realmente lamentable. En ese momento, no pude evitar extender la mano para acariciarle las cejas. De repente se levantó y me abrazó. Con un poco de borrachera, ría. Sé lo que sientes por mí. ¿Podrías darme un poco más de tiempo, por favor? Fue también a partir de ese momento que me volví aún más devota de él. Incluso la aburrida espera podía emocionarme y hacerme feliz. Ahora que lo pienso. Era solo la trama de ser suplente. Delante de Cynthia. No era nada. Ya lo sé, jefe. Fingí indiferencia y sonreí mientras cogía un trozo de patata y lo ponía en mi plato. Cynthia levantó la vista y me miró fijamente con cierta introspección. Y con una sonrisa, dijo que ya no era joven y me preguntó si debía presentarme a un novio. Ella desvió la mirada hacia Noah. Noah. ¿Está bien? El hermoso rostro de Noah estaba ligeramente aturdido. Pero aún así asintió. Después de ser suplente, ¿iba a entregarme a otros? Si hubiera sido yo antes, habría sentido un dolor agudo y habría roto a llorar. Pero en ese momento simplemente los miré con indiferencia, sin necesidad. Justo cuando Cynthia estaba a punto de decir algo. Una voz llegó a mis oídos. No hace falta. Ya está conmigo. La voz dura que lo llamó sonaba como si anunciara algo. El hombre llamado Thomas se acercó. Encorvó la espalda. Se acercó a mi oído y me susurró: ¿por qué te haces tan miserable? Te ayudaré. De repente. Sentí como si algo me hubiera quemado el corazón. De principio a fin.
Había alguien que me había estado prestando atención en silencio. También vio la vergüenza y la soledad que me esforzaba por ocultar. Era una sensación muy agradable. No sabía qué me pasaba por la cabeza. Me levanté con cuidado y lo tomé del brazo. A contraluz en ese momento, no vi con claridad la expresión de Noah. Solo supe que las articulaciones de sus dedos, al sujetar los palillos, se pusieron un poco blancas. En la calle. Solté la mano del hombre. Retrocedí unos pasos. Agradecido como estaba. Este hombre me había estado siguiendo todo el tiempo. Y debería tener otros motivos. Gracias. Fruncí el ceño y no me sigas más. Los ojos claros del hombre se oscurecieron de repente. Y dijo una mentira con algo de dolor, no me recuerdas. Pero al menos deberías recordar la cicatriz en la palma de tu mano izquierda. ¿Verdad? ¿Era este aspecto acordado igual que ese frío? Agudo. ¿Y el hombre seguro de sí mismo en el restaurante de ollas calientes? Pensé que me divertía. Espera. ¿La cicatriz en la palma? Me quedé atónito por un momento. Entonces extendí la palma de mi mano. Al mirar la cicatriz, que solo tenía una leve marca blanca, una hendidura en mi palma, me invadieron los recuerdos de mi adolescencia. En la secundaria había un chico gordito llamado Thomas sentado en la primera fila de mi asiento. Sus compañeros lo marginaban porque era taciturno y a menudo se quedaba mirando fijamente la pizarra al fondo del aula, solo. Cuando yo era adolescente, estaba despreocupado. Por alguna razón que ya ni siquiera recuerdo con claridad, me peleé con él. Por supuesto. Era mucho más grande que yo. Con solo un ligero empujón. Me tambaleé hacia atrás y caí. Mi palma rozó el clavo de hierro que sobresalía de la esquina del escritorio. Y la herida era bastante profunda. Así quedó la cicatriz. Más tarde la escuela llamó a los padres. Sus padres no vinieron. Y fue entonces cuando me enteré de que sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo. Quizás sintiéndose demasiado solo. Me convertí en su único amigo. Y él se convirtió en mi colita. Dondequiera que estuviera. Su figura siempre era visible. Tras graduarse de la secundaria, Thomas se fue a Shanghái con su tío. Y perdimos contacto desde entonces. Caminé alrededor de Thomas 2 veces. Lo observé de arriba abajo observando su figura alta y recta y su rostro de rasgos bien proporcionados. Y dijo con incredulidad, ¿eres Thomas? La comisura de la boca de Thomas se curvó. Y se dio una palmadita vigorosa en el pecho para demostrarlo. Ya no estoy gorda. Por curiosidad. También le di una palmadita en el abdomen. Sus abdominales estaban duros y un poco elásticos. De repente, al darme cuenta de que esta acción era demasiado íntima, retiré la mano rápidamente. Y un ligero rubor apareció en mis lóbulos de vergüenza. Miró mi mano retirada. Y su sonrisa se congeló levemente. Bajo la farola. Su espalda recta parecía encorvarse un poco. Dentro de una semana. Aprovechando que vivíamos en el mismo edificio y aprovechando la emoción de haber visitado mi casa varias veces cuando éramos adolescentes, Thomas ya se había ganado la confianza de mis padres. En ese momento, estaba jugando al ajedrez con mi padre. Con una sonrisa en sus finos labios. Se veía radiante. De vez en cuando mi madre se asomaba desde la cocina. Su mirada iba y venía entre Thomas y yo. Y entonces empezó a murmurar algo en voz baja. De repente me sentí un poco aturdido. No recordaba cuánto tiempo hacía que el ambiente familiar no era tan armonioso. Sí. Todos sabían que amaba a Noah. Mis padres no se opusieron a mi amor por Noah. Pero no aprobaban que lo amara con tanta humildad. Así que siempre que estaba en casa, ella me regañaba como si estuviera cantando un conjuro. El significado general era: todos comemos el mismo arroz. Pero ¿cómo criamos a una niña tan desconsiderada? En aquella época, mi padre siempre cogía el periódico sin decir palabra. Incluso si lo sostenía boca abajo. No se dio cuenta. Aunque bajó la cabeza, pude ver a través de sus gafas de leer que había un atisbo de tristeza en sus ojos sombríos.
De repente. Lo descubrí al pensar de nuevo en Noah. Mi corazón ya no sentía el dolor ni la picazón de antes. Curvé los labios. Me levanté. Y puse la fruta junto a ellos. Luego levanté la barbilla para verlos jugar al ajedrez. Thomas. Perdiste. ¿Verdad? Papá metió las piezas de ajedrez en la caja y se rió como un niño. Thomas le hizo un cumplido a mi padre. Luego ladeó la cabeza y me miró fijamente sin pestañear. Como si yo fuera la razón de su derrota. Murmuré que era su mala habilidad y que no podía culpar a los demás por perder. Simplemente me alborotó el pelo sin decir palabra. Pero había un poco de indulgencia en sus ojos. Durante la comida, mamá puso un trozo de costilla de cerdo en el plato de Thomas y le guiñó un ojo a papá. Papá asintió con complicidad, ría. Estás de vacaciones. Saca a pasear a Thomas cuando tengas tiempo. Después de todo, acaba de volver de Shanghái y aún no conoce este lugar. Estaba a punto de decir algo cuando Thomas asintió con impaciencia y dijo: De acuerdo. Sonrió como si su plan hubiera tenido éxito. En lugar de decir eso, llevé a Thomas a jugar. Fue más bien como si me arrastrara y visitara todos los lugares que recorrimos juntos de adolescentes. Finalmente, tras conocer a Ria, se detuvo en un callejón. Se dio la vuelta y me miró expectante. ¿Recuerdas lo que dije al despedirnos? Sostuve su mirada. En un instante esos fragmentos de memoria, olvidados y borrosos, comenzaron a reconstruir una imagen. Thomas ante mis ojos se convirtió lentamente en el Thomas del pasado, como si se hubiera invertido. El día de la despedida, se encontraba bajo un sol abrasador. Su rostro joven e inocente estaba sumamente serio. Dijo: Si nos volvemos a ver en el futuro y para entonces no tienes novio, ¿puedo cortejarte? Ria. ¿Puedo cortejarte? Antes de que pudiera sumergirme por completo en los recuerdos, Thomas se acercó y preguntó. No sé cuándo, su mirada fría, que antes eran como pozos profundos, se volvieron calientes y ardientes. Mi cuerpo temblaba ligeramente. Y hasta mi corazón, originalmente muerto, dio un vuelco. ¿Ria? ¿Era un apodo exclusivo mío? No, Cynthia. ¿Ni un sustituto? Sonreí. Mientras sonreía, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero amé a Noah durante 5 años. Mi corazón ya está hecho pedazos y ya no sé cómo amar. El cuerpo de Thomas se tensó de repente. E incluso sus hoyuelos superficiales parecían estar llenos de dolor. Me abrazó con ternura y me dijo con voz temblorosa: Lo siento. Llegué 5 años tarde. Me alisó el pelo roto de la frente y dijo con dulzura: Amaste a alguien más durante 5 años. Ahora me toca a mí protegerte. Lo miré. En ese momento algo llamado sondeo me impactó el corazón inesperadamente. Me dejaba entumecido y emocionado. Esta sensación era algo que nunca había encontrado en Noah. Bueno, dije en voz baja. Estaba un poco aturdido. Repetí en voz baja. Puedes cortejarme. Pero si puedes conquistarme depende de tu habilidad. Una risa socarrona se extendió por sus hermosos labios. Tras reflexionar un momento, me sacó del callejón y me llevó a las tiendas de lujo del centro comercial. Al verme fruncir el ceño, me dijo. Parecía perdido otra vez. ¿Robo? No pude evitar reírme y le pregunté. Thomas. Nunca has cortejado a una chica, ¿verdad? Después de oírme. Su mirada se desvió. Y cambió de tema. Dijo que tenía hambre y quería comer. Pero solo habían pasado 2 horas desde que terminamos de comer en casa. Después de pasar un mes jugando con Thomas, también empecé a ir a trabajar. Para evitar la incomodidad de la convivencia, solicité un traslado fuera del departamento de negocios de Noah. Mi amigo de la universidad bromeaba diciendo que, después de estar estancado durante 5 años, finalmente necesitaba regresar. Luego se acercaron y me contaron chismes sobre que Noah había estado muy irritable durante ese periodo. Solo sonreí y no dije nada. En los últimos 5 años. Este hombre, cuya más mínima fluctuación emocional podía afectar mis alegrías y tristezas, ya no podía conmoverme.
Si aún quedaba algún sentimiento, era solo un atisbo de melancolía. Aunque lo amé durante 5 años. Aunque ya lo había dejado ir, todavía había una marca en mi corazón. Durante el trabajo inevitablemente me encontré con Noah varias veces. Tenía un aspecto sombrío. Y el traje que llevaba tenía varias arrugas evidentes. Lo saludé cortésmente con expresión tranquila y tono respetuoso. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Esta medida, en su justa medida, era perfecta para nuestra complicada relación actual. Después de todo, durante los 5 años que trabajé con él, me enseñó mucho, lo que me permitió consolidarme en el departamento comercial. Aparte de esos molestos problemas emocionales. Debería estarle agradecido. Me miró. Aturdido por un momento. Y luego me hizo un gesto rígido de asentimiento en respuesta a mi saludo de hace un momento. Al cruzarnos. De reojo. Vi que su mano, que estaba a medio levantar, se detuvo en el aire. Y su expresión se tornó sombría. Después de años de trabajar juntos. Sabía muy bien que se sentía culpable conmigo. De hecho, quería decirle que no tenía por qué sentirse culpable. Después de todo, fui yo quien estuvo dispuesto a perseguirlo. Después de pensarlo. Aún así aceleré el paso y me fui. Bueno. Demasiado enredo solo nos agotaría más. Casi al final del trabajo. El cielo, que hacía un momento aún estaba cubierto de nubes rojas, de repente empezó a llover a cántaros. No esperaba encontrarme con Noah de nuevo en la entrada de la empresa. Contándolo. Nos vimos muchas veces hoy, muchísimo más de lo habitual. Estaba apoyado en la pared con un cigarrillo en la boca. Mirando distraídamente la cortina de lluvia. El hollín de su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de agua, que no se había filtrado por la lluvia. Pero no lo notó en absoluto. Me vio venir. Tiró el cigarrillo hacia la cortina de lluvia y dijo, probablemente no trajiste paraguas. Déjame llevarte a casa. Siguiendo la trayectoria del cigarrillo, pero justo ahora. Miré el 7º u 8º cigarrillo tirado en el charco y dije. No. Gracias. No es que guardara la distancia a propósito. Pero no lo decía en serio. Thomas acababa de decir que vendría a recogerme. No sé cuánto durará esta lluvia. De todas formas, déjame llevarte a casa, dijo con voz ronca y caminó hacia mí. Lo miré con calma y le dije con una sonrisa. Jefe. De verdad que no hace falta. Vienen a recogerme. Oh. Está bien. Detuvo sus pasos acercándose. Sacó el cigarrillo un poco nervioso. Le tomó varios intentos encenderlo. Exhaló lentamente una bocanada de humo. Sus labios se movieron 2 veces. Y justo cuando estaba a punto de decir algo cerró la boca de repente y se quedó mirando fijamente hacia atrás. Me di la vuelta. Allí estaba. El alto y esbelto Thomas caminaba hacia mí con un paraguas negro intenso en la mano. Pisando los charcos del suelo. Tras acercarse, Thomas no le lanzó una mirada hostil. Se quitó el abrigo y me lo puso. Me preguntó con ternura si llevaba mucho tiempo esperando. Sonreí y lo ayudé a quitarse las gotas de agua del pelo. Diciendo que llegó justo a tiempo. Sí. Llegó justo a tiempo. Justo a tiempo para aliviar la incomodidad de quedarme con Noah. Al irme, volví a mirarlo. Fumaba sin comprender, dejando que la ceniza le cayera encima. Y toda su persona emanaba una sensación fija de desolación. El coche avanzaba. Rodaba sobre los charcos. Miré a Thomas con extrañeza. En el pasado. Cuando estaba conmigo siempre era hablador. Pero no dijo ni una palabra durante un buen rato. Pensé que estaba pensando en algo. Así que no hice ningún ruido para molestarlo. Hasta que no pudo contenerlo más. Abrió la boca apretada, y dijo con tono apático, ¿no puedes olvidarlo? Mi expresión se congeló por un instante. Al ver su mirada abatida, me dieron ganas de reír. Thomas estaba celoso. ¿Ya no me vas a cortejar?, pregunté conteniendo la risa. Apretó los dientes y dijo, sí. Lo soy. Dije.
Bueno. Entonces. Estoy soltera. Quizás puedas conquistarme después de cortejarme un par de veces. Al oír el significado de mis palabras, una luz brillante brilló en sus ojos profundos y oscuros. Condujo el coche por un camino angosto, tomando un atajo hacia casa. Después de aparcar, me arrastró hasta su casa. En cuanto entramos me empujó contra la pared mientras aún estaba aturdida y me dio un portazo. Estaba muy cerca de mí. Sus hermosos rasgos faciales y la templanza de su mirada estaban a la vista. En un instante mi corazón latió más rápido de lo habitual. Pregunté débilmente dónde aprendiste una forma tan anticuada de coquetear con las chicas. No funciona. Diciendo que estaba decepcionado por la soltura, retrocedió unos pasos con la mano apoyada en la pared, con la mirada perdida. No es que no funcionara. Es solo que no vio que mis orejas, escondidas entre el pelo, estaban rojas y calientes. Después de que dejó de llover, Thomas me llevó a comer, ir de compras y ver películas. Organizó todas las actividades que suelen hacer las parejas de forma integral. Pero era un tonto. Cuando comíamos se sentaba frente a mí y, cuando íbamos de compras, el espacio entre nosotros era tan amplio que podía pasar un coche pequeño. Al salir del cine, no pude evitar murmurar. Hoy en día todavía hay gente que lleva a chicas a ver documentales. Thomas a mi lado me miró y preguntó. ¿Qué dijiste? Nada. Levanté el té con leche y dije, el sabor de este té con leche es un poco raro. Frunció el ceño, tomó el té con leche en mi mano y dio unos sorbos. Luego se lamió los labios y dijo, no creo que es mi obsesión. El sabor es perfecto. Miré la huella de labios que dejé en la pajita. ¿Acaso esto decía que el sabor estaba en su punto? Bajo mi mirada, parecía completamente desconcertado. Thomas. ¿Y si te llamo Thomas en el futuro? ¿Soy tonta? Sí, creo que es mi obsesión. Lo eres. Cuando llegué a casa y me estaba desmaquillando, me di cuenta de que tenía las comisuras de los labios ligeramente levantadas. El móvil que llevaba en el bolso sonó en un momento inoportuno. Al ver el nombre en la pantalla, me recuperé. Era Noah. Me preguntó con voz ronca si quería salir a comer algo y que, por cierto, tenía algo que decirme. Antes, aunque lloviera bien afuera, habría corrido a verlo. Pero ahora... Miré la noche oscura por la ventana y dije, si tienes algo que decir, dímelo por teléfono. Suspiró. Guardó silencio un buen rato. Y luego dijo que podíamos vernos otro día antes de colgar. Una vez que lo dejaste ir. No hay vuelta atrás. Me dije. Durante el siguiente periodo. Mi madre siempre intentaba averiguar indirectamente qué tan lejos había llegado la relación entre Thomas y yo. Y su tono parecía bastante preocupado por Thomas. ¿Y qué tan lejos? Simplemente nos quedábamos parados. Después de lo que pasó con Noah, me forjé un coraza en el corazón. Aunque estaba enamorada de Thomas. No tomaría la iniciativa de dar ese paso. Así que siempre sentí que faltaba algo entre Thomas y yo. Pasó más de una semana mientras Thomas hacía cosas que hacían reír o llorar a la gente. Durante ese tiempo, Noah me invitaba a salir de vez en cuando. Ya no quería involucrarme demasiado con él. Siempre ponía excusas para rechazarlo. Una noche Thomas vino a mí con una mirada misteriosa y me dijo que quería ir a la orilla del río a ver las estrellas. Miré al cielo profundo sin estrellas ni luna. Y mi expresión se volvió extraña. Cuando llegamos a la orilla del río. Ya nos esperaba un hombre que decía ser amigo de Thomas. Después de charlar un rato, Thomas miró su reloj y dijo que tenía algo que hacer y que necesitaba hacer una llamada. Al ver a Thomas irse, su amigo suspiró de repente y dijo, cuñada. Mi hermano es muy inteligente. Pero es como una hoja en blanco en cuanto a relaciones. Aunque ha recibido muchas cartas de amor de la universidad hasta ahora. Siempre ha estado solo. ¿Sabes por qué? Me quedé atónita un momento y estaba a punto de hablar cuando continuó. Porque desde la secundaria. Se ha encerrado en la nostalgia durante 12 años. Solo esperando volver a verte. De repente. Recordé cuando rechazó a aquella chica en el pasillo y dijo que esperaba a alguien.
Pensé que solo estaba inventando una excusa para rechazarla en ese momento. ¿Cómo había sobrevivido a estos años? Debió de ser muy duro. Pensarlo me dolió el corazón. En ese momento comprendí lo que faltaba entre Thomas y yo. Lo que faltaba era el toque que pudiera romper por completo la defensa de mi corazón. Su amigo sonrió. Sacó un walkie-talkie. Y dijo: «Comienza». Con un fuerte estruendo. Los fuegos artificiales se elevaron hacia el cielo con gran intensidad. Y los pétalos flotaban en el aire. Se iluminaron hileras de luces fluorescentes junto a la orilla del río, haciéndolo tan brillante como el día. Thomas se acercó lentamente con un gran ramo de tulipanes en la mano. Su bello rostro estaba lleno de ternura. «Ria, ¿quieres ser mi novia?». Se me pusieron rojos los ojos. Y le pregunté: «¿Por qué eres tan amable conmigo?». Había un poco de tristeza entre sus cejas. En aquel entonces, después de que fallecieran mis padres, mi mundo estaba completamente oscuro. Y tú me hiciste entender que era la luz. Después de decir eso, me preguntó de nuevo si quería ser su novia. Me abrazó. Y entonces me oí decir: «Sí». También lo oí decir: «Ria, finalmente te esperé». En ese momento me di cuenta de que así es como debería ser el amor. Apoyada en sus brazos, de repente recordé los 5 años que perseguí a Noah. Y ese amor que no obtuvo respuesta. Fui tan tonto por haber pagado durante 5 años. Pensándolo ahora, me sentí un poco ridículo. Al segundo día de estar con Thomas, parecía un yerno de visita. Había tantas bolsas que la mesita de té de la sala no cabía. Parecía que lo habían preparado desde hacía mucho tiempo. Todos los regalos que trajo fueron según las preferencias de mis padres. Me burlé de él. «Parece que vas a proponerle matrimonio». Parecía recordar algo. Y se le iluminaron los ojos. Dijo: «Voy a prepararme enseguida». Al ver que no parecía estar bromeando, lo detuve enseguida. ¿Cómo pudo proponerme matrimonio el primer día que estuvimos juntos? Me pareció que lo correcto era llamarlo Thomas. Ese día, mis padres estaban muy contentos. No fue por los regalos que recibieron, sino porque terminé esa relación que les había hecho sentir tanta pena por mí. Thomas siempre tuvo mucho tiempo para estar conmigo. En sus propias palabras, después de estar ocupado en Shanghái durante tantos años, debería tomarse unas buenas vacaciones. Pero sabía que tenía que teletrabajar hasta la madrugada, todas las noches, y luego madrugaba para mandarme a trabajar. Le aconsejé varias veces que descansara bien. Pero seguía haciendo lo mismo de antes. No fue hasta que me encontré con Noah por casualidad que me di cuenta de que tenía otros motivos. Una mañana de invierno. El viento frío azotaba. Thomas me abrazó y me envió a la puerta de la compañía. Al verme parecía un poco cansado. Le dije que volviera y descansara bien, y que no necesitaba recogerme después del trabajo. Asintió distraídamente. Y mientras yo miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no era necesario. De repente, con una fuerza repentina, sus ojos se iluminaron. Bajó la cabeza y me besó los labios durante unos 10 segundos. Entonces levantó la cabeza con orgullo y arqueó las cejas. Cuando recuperé el sentido, seguí su mirada y vi a Noah de pie junto al macizo de flores con una expresión desagradable. Tenía las manos apretadas en puños, colgando junto a los muslos. Solo entonces lo comprendí. No me extraña que Thomas viniera a mi compañía. Siempre parecía un espía. Así que solo esperaba la oportunidad de imponer su soberanía ante Noé. Este Thomas era un poco intrigante. Toda la mañana. Siempre que pensaba en Thomas besándome en público, sentía que me calentaba la cara. Mi colega me miró con expresión extraña y me preguntó qué pasaba. Me quedé atónito toda la mañana. Me sonrojé e inventé una excusa para pasar desapercibido. De repente me di cuenta de que Thomas ya ocupaba un lugar en mi corazón. Mientras que la sombra que Noé dejó en mi corazón se había vuelto tan tenue, casi invisible. No era que no amara a Noah lo suficiente en aquel entonces.
Pero durante los 5 años en que no obtuve respuesta, el agotamiento interior fue diluyendo mis sentimientos por él. Así como Thomas regresó con fuerza tras 12 años de añoranza, logré olvidar a Noé en tan poco tiempo. Ria. Mi colega me empujó e interrumpió mis pensamientos. Me dijo misteriosamente, ¿sabías que Noah y su primer amor rompieron? Escuché que la mujer se lió con un hombre rico y dejó a Noah. Sentí un poco desorientación. ¿Era otro juego de reserva? Quizás Cynthia nunca había pensado en estar con Noah. Simplemente lo consideraba una opción inútil tras no haber logrado una vida de calidad. El destino nos jugó una broma. Una broma que jugó con el corazón de la gente. Noah me consideraba la sustituta de Cynthia. Pero Cynthia lo consideraba un sustituto. Sin embargo, este incidente me dejó una pequeña conmoción. Y cuando el viento pasó, no quedó rastro. Mirando el estado reciente de Noé. Debería haberle dado duro. Pensándolo bien, me dio mucha pena. Ese hombre que tenía tanta confianza en su carrera no debería ser grosero con una mujer así. Después de que mi colega chismeara al respecto y maldijera a Cynthia varias veces, llamándola diosa de hierro de la misericordia, una especie de té verde en chino. Se lo dije a la persona que me encargó. Luego se dio la vuelta y se puso a trabajar. Sonreí. Durante la pausa del almuerzo me encontré con Noah. Estaba lleno de agotamiento y depresión, algo que no podía ocultar. Me quedé aturdido por un momento y recordé cuando conocí a Noah. Tenía el mismo aspecto que ahora. Fue en mi primer día de trabajo. Estaba recostado en el sofá de la oficina fumando un cigarrillo, dejando que la luz del sol a través de la ventana lo iluminara. En su hermoso rostro barbudo había un toque de depresión que hacía que la gente sintiera lástima por él. Cuando me vio, su cuerpo se tensó. Y un brillo extraño brilló en sus ojos profundos. ¿Te gustaría ser mi subordinado? Te enseñaré a tratar con los clientes. Quizás el humo me nubló la vista en ese momento. No pude evitar bajar la cabeza y dije, sí. Después de eso lo acompañé en sus momentos de tristeza y alegría, y lo vi salir de la sombra que Cynthia trajo consigo. Ahora todo había vuelto al principio. Es solo que ya no era la rea que pagaba estúpidamente. ¿Podemos hablar? No parecía desanimado. Pensé un momento y asentí. El viento en la azotea era muy fuerte. Me arreglé el pelo que estaba revuelto y esperé a que Noah hablara. Suspiró. En cuanto empezó a hablar, levanté la vista de repente y lo miré fijamente. Ese nombre me gustaba y me parecía. Cada vez que me tocaba, me hacía sentir amargada e incómoda. Podía soltar otras cosas. Pero odiaba de verdad ese nombre que me pusieron, pero que pertenecía a otra mujer. No fui tan magnánimo como para perdonarlo todo. Noah se sobresaltó y cambió de palabras rápidamente. Rea. Luego volvió a callarse. Dije eso si no había nada más. Volvería a trabajar primero. Se acercó. Y el desaliento entre sus cejas se hizo aún más fuerte. ¿De verdad estás con él? En cuanto a Thomas. Las comisuras de mis labios apretados se curvaron dulcemente. Sí, después de haberme llenado tanto. Estamos juntos. Lo lamento. El dolor brilló en los ojos de Noah. Lamento haberme dado cuenta demasiado tarde de que mis sentimientos por Cynthia se debían solo a que el amor no correspondido de aquel entonces me jugaba una mala pasada. No debí haberme enamorado de ti sin darme cuenta. Extendió la palma de la mano. Y sus dedos temblaban levemente. Rea. Vuelve conmigo. Al escuchar esta respuesta que llevaba más de 5 años esperando, me sentí sorprendentemente indiferente sin rastro alguno de otras emociones. Me hizo recordar el dicho, una mujer que pierde la esperanza puede ser incluso más fría que un hombre. Negué con la cabeza y dije, en esta vida, solo podemos tener una relación de superioridad y subordinación. De repente. Solo quedó el vacío en sus ojos curtidos. Y murmuraba algo. El viento era demasiado fuerte para oírlo con claridad. Pero de todas formas no importaba. Cuando Thomas vino a recogerme después del trabajo. Sus ojos seguían mirando a su alrededor sin rumbo.
Ahora sabía exactamente qué tramaba. Lo regañé con una sonrisa y le dije que prestara atención a su comportamiento. Y entonces dejó de mirar a su alrededor sin mirar. Este hombre parecía tener una revelación repentina después de enamorarse y siempre me daba pequeñas sorpresas sin querer. A menudo me rodeaba la cintura con el brazo desde atrás y apoyaba la barbilla en mi clavícula mientras decía palabras dulces. Más tarde vi un libro en su estudio. El título era 100 maneras de hacer feliz a tu novia. Solo entonces supe que no estaba teniendo una revelación, sino que se esforzaba por ser un buen novio. De vez en cuando, Thomas también cocinaba y preparaba una mesa con platos que me gustaban. Entonces sonreía y me veía probarlos uno a uno. Un día, en la mesa, parecía un poco apático. Le pregunté qué le pasaba. Hay algunos asuntos que tengo que atender en Shanghái. Hizo una pausa. Probablemente tardará bastante. Apreté los palillos con fuerza y después de un buen rato dije, está bien. Ria. ¿Puedes? Frunció los labios y dudó. ¿Qué? Oh. Nada. Vamos a comer. Entendí su vacilación. Pero yo tenía mi carrera aquí. Y mis padres también estaban aquí. Además, era demasiado pronto para ir a Shanghái con él, ya que llevábamos poco tiempo juntos. Ya no era la edad de dejarlo todo por amor. Al día siguiente en el aeropuerto, me abrazó fuerte como si quisiera fundirme con su cuerpo. Bromeé con él diciendo que solo había sido una breve separación. Y no necesitaba que pareciera una separación entre esposa y muerte. Pero después de que el avión se elevara en el cielo, todavía lo extrañaba un poco. Al octavo día de la partida de Thomas, surgió un problema con la empresa en Guangzhou, ya que Noah y yo habíamos conseguido el pedido. La empresa nos asignó ir allí y gestionarlo. Afortunadamente nos dirigíamos a Fuzhou. 2 compañeros nos acompañaban. Así que no me sentí tan incómodo. Cuando hablé con Thomas por teléfono esa noche, le comenté un viaje de negocios. Después de enterarme de que Noah y yo íbamos de viaje de negocios, de repente se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Tan silencioso que incluso podía oír su respiración entrecortada. Después de un largo rato, simplemente dio un golpe suave. Aún así, todavía percibía la inquietud en su tono. No lo manifesté, solo le dije en voz baja, vete a la cama temprano. Te esperaré a tu regreso. A la mañana siguiente en el avión rumbo a Guangzhou. Noah cambió de asiento con mi colega y se sentó a mi lado. Parecía haberse arreglado a propósito. Y su ropa estaba mucho más pulcra que antes. Me dio una taza de café solo y dijo, sé que a ti también te gusta el café solo. Así que pedí una taza extra. Me quedé aturdido por un momento. Entonces señalé mi termo y dije, ya bebo agua dulce. Apretó el café con más fuerza y bajó los párpados. ¿Han cambiado tus preferencias? La verdad es que no me gustaba el café solo. Me obligué a que me gustara lo que a él le gustaba porque lo perseguía en aquel entonces. Sonreí levemente y no dije nada. En cuanto bajamos del avión, nos dirigimos directamente a la empresa del cliente. Tras varios días de arduas negociaciones, finalmente logramos mantener el pedido. Después de la cena de esa noche me paró en la entrada del hotel. Quería decir que quería invitarme a dar un paseo. No había pasado desapercibido el intento de Noah por complacerme y sus miradas cariñosas últimamente. Sin embargo, por mucho que intentes reconstruir una relación rota, nunca podrá volver a ser como antes. Puse como excusa que estaba un poco cansado y quería volver a descansar. Quizás percibí la superficialidad y la frialdad en mi tono. Las comisuras de sus ojos, teñidas con el olor a alcohol, se enrojecieron aún más. Parecía un poco irritable. Mientras me daba la vuelta, me agarró la mano y me dijo con voz ronca. Ria. Déjame compensarte. ¿De acuerdo? Mirando mi mano, enrojecida por su agarre. Dije con calma, Noah, no hagas que te menosprecie. ¿De acuerdo? Ria. Su respiración se volvió más pesada. Y me abrazó de golpe. No creo que se pueda dejar una relación de 5 años tan fácilmente. Intenté liberarme varias veces, pero no pude.
De repente, mi cuerpo se congeló por completo. No muy lejos, una figura que había anhelado día y noche apareció ante mí. Thomas se quedó bajo las sombras ondulantes de los árboles con un rostro frío y atractivo. Noé. Déjame ir. Casi grité con frialdad. En ese instante su cuerpo también se congeló. Soltó su mano abatido y sonrió con tristeza. Dijo, lo siento. En ese momento ni siquiera tenía ganas de que me desagradara. Miré a Thomas que se acercaba. Estaba a punto de explicarlo, Thomas. Y, antes de que pudiera terminar mis palabras, Thomas me puso el dedo índice en los labios y dijo, no hace falta que me expliques. Te creo. Miró a Noah de reojo y me dio un suave bufido. Ría. Las promesas son para fingir, vaso para fingir. Así que te amaré con acciones prácticas. Dicho esto, sacó un collar de rubíes con un colgante en forma de caramelo de su bolsillo y me lo puso en el cuello. Sé que es una decisión difícil para ti ir a Shanghái. Por eso he trasladado el enfoque de la empresa aquí. Ahora no nos separaremos nunca más. Entendí lo que quería decir, pero no lo dije. Él también sabía lo difícil que era para mí tomar una decisión. Sentí que algo se arraigaba y brotaba en mi corazón. Se me pusieron rojos los ojos y los lóbulos de las orejas. Dije, sí, hoy también. Nunca más nos separaremos. Bajo la luz de la entrada del hotel, la figura de Noah parecía carecer de vitalidad. Su espalda recta se desplomó. Su voz era extremadamente baja. Como si hablara consigo mismo. La aparté con mis propias manos. Thomas giró lentamente la cabeza y levantó ligeramente las comisuras de los labios. Gracias. Así que ya no tienes que preocuparte por su futuro. Debo decir que esas palabras me hirieron un poco. ¿Pero quién dejó que Thomas estuviera tan celoso? Fin.